Muy buenas tardes, estimados educaleones y estimadas educaleonas. Sean bienvenidos una vez más a una nueva sesión de fortalecimiento académico. Les damos la bienvenida a nuestro espacio de noticias informativas. Esto es Rugido de Saber, el espacio donde los hechos históricos dejan de ser solo fechas y se convierten en herramientas para entender el mundo en el que vivimos. El día de hoy vamos a realizar un recorrido por la historia universal moderna y contemporánea, una etapa clave en la que nacen muchas de las ideas, conflictos y formas de organización que siguen influyendo en nuestra sociedad actual. Les recordamos que para reforzar estos contenidos es fundamental revisar la unidad 2 de su guía de ciencias sociales. Específicamente, consulten la página 24 a la página 46 de su guía. Recuerden que sus guías de estudio las pueden consultar directamente en su plataforma virtual de bachillerato. Además, para cualquier duda académica, ya saben que cuentan directamente con Speed 24/7, nuestro chatbot que estará atendiendo tus dudas de manera personalizada y a cualquier hora del día. Y también nuestra oficina virtual, donde te estaremos dando atención directamente vía Zoom. Prepárense para analizar y reflexionar y cuestionar por qué la historia no solo se estudia, sino que también se comprende. Sin más preámbulos, comencemos. Pasemos con la primera nota del día. Muchas gracias. La tradición y el poder absoluto de la Iglesia. Recordemos que en esta época el poder era legítimo porque se basaba en la tradición de la realeza, en la cual el poder se heredaba directamente a un nuevo príncipe que asumía las riendas de la gobernanza en una monarquía. En este contexto, Occidente se regía por estamentos y el poder recaía directamente en la nobleza y el clero. Sin embargo, no fue sino hasta a partir del siglo XV que se dieron una serie de cambios culturales, religiosos y científicos que transformaron por completo la visión del mundo occidental. Para entender mejor este proceso histórico, nos enlazamos directamente con nuestro reportero de historia. Adelante, querido reportero. Muchas gracias. Durante el Renacimiento se recuperó el conocimiento de la antigüedad clásica, de las culturas griega y romana, impulsando el arte, la ciencia y una visión más crítica del ser humano. Por su parte, la Reforma Protestante cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica, provocando divisiones religiosas y cambios políticos en toda Europa. Escuchemos ahora la opinión de la ciudadanía, porque la historia también se entiende desde distintas miradas. Pues sí, viejón. Antes todo era obedecer sin preguntar. Y luego la gente empezó a pensar diferente. Como que la gente se puso pilas gracias al Renacimiento. ¡Fierro! Mire, joven, fue un cambio bien fuerte, ¿eh? Cambió lo que viene siendo todo. La religión, la ciencia y hasta la forma de vivir. La gente se puso bien lista y bien abusada y empezó a cuestionar a los reyes absolutistas. Esos que decían que gobernaban porque, según ellos, Dios los había puesto ahí. Pero pues no, joven, puro cuento, la mera verdad. Reportó para ustedes José Ángel Mata. Volvemos al estudio. Muy interesantes sus aportaciones. Como podemos ver, este cambio no fue solo político-religioso, sino también mental y cultural. La caída del feudalismo supuso una nueva forma de organizarnos como sociedades, no solo en términos políticos, sino también en cuestiones relacionadas con nuestra cultura, nuestras creencias y también nuestra visión del mundo.
Es decir, el cambio de la edad medieval hacia el paso hacia la edad moderna supuso un cambio rotundo no solo en la forma en la que se organizaba el mundo, sino también en cómo nosotros percibimos ideas fundamentales como la libertad, la razón, la justicia, la soberanía, entre otros más. Para profundizar aún más en este periodo, nos acompaña un experto en el tema, el doctor Albert Marx. Adelante, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Para comprender realmente el paso de la Edad Media al mundo moderno, primero debemos mirar atrás. Durante la Edad Antigua, civilizaciones como la griega y la romana sentaron las bases del pensamiento racional, la filosofía, la política y el derecho. Conceptos como la democracia, la ciudadanía, la ley escrita y la razón surgieron en este periodo y marcaron a Occidente. Con la caída del Imperio Romano dio inicio a la Edad Media, una etapa que se caracterizó por el feudalismo, un sistema económico y social basado en la dependencia entre señores feudales, siervos y también en una fuerte influencia de la Iglesia. Durante siglos, el pensamiento estuvo dominado por la tradición y la fe, y la explicación del mundo se apoyaba principalmente en la religión. Sin embargo, a partir del siglo XV comenzó una profunda transformación. El Renacimiento recuperó los saberes de la antigüedad clásica, promoviendo el humanismo, es decir, una nueva visión que colocó al ser humano, la razón y su capacidad de pensar críticamente en el centro del conocimiento. El arte, la ciencia y la educación dieron pasos a figuras como Da Vinci, Descartes, Rousseau, entre otros. A la par, la Reforma Protestante rompió la unidad religiosa en toda Europa al cuestionar la autoridad de la Iglesia Católica, lo cual permitió nuevas formas de organización política y social. Todo este proceso marcó el inicio de la Edad Moderna, una etapa caracterizada por el desarrollo del pensamiento científico, el avance del capitalismo, la expansión europea y una creciente valoración de la libertad de pensamiento. Muchas gracias, estimado doctor. Sin duda, este momento histórico marca el inicio de una nueva forma de pensar, de producir conocimiento y de organizar a la sociedad. Un cambio que sentó las bases del mundo moderno. Al respecto, estimados educaleones, coméntenos qué opinan al respecto de este tema. ¿Consideran que el paso de la Edad Media implicó una transición importante para la humanidad? El dejar atrás las ideas del medievo basadas únicamente en la religión, basadas en los reyes, supuso un cambio fundamental para asentar las bases de la modernidad en lo que respecta a partir del uso de la razón, a partir del sentido de libertad y de igualdad, etc. Coméntenos sus opiniones, nos va a encantar leerlos y por qué no también escucharlos. Pasemos con nuestra segunda nota del día. Como también sabemos, algo que ocurrió en la historia universal y que representó un gran paso para la humanidad con respecto al desarrollo de Occidente fue el siglo XVIII. Aquí surge una pregunta central para ustedes. ¿Puede una idea cambiar la forma de gobierno de un país? Esto mismo nos plantea el siglo XVIII, porque plantea la época de la Ilustración. Esta etapa histórica no fue solamente un movimiento intelectual, sino también una verdadera sacudida al orden político y social de su tiempo, donde la idea de progreso y desarrollo permeó absolutamente en toda Europa e incluso aquí en América Latina. Coméntenos ustedes qué saben al respecto de la Ilustración, estimados educaleones. Mientras tanto, pasemos con nuestro reportero de etapas históricas para conocer mayores detalles. Adelante, querido reportero. Muchas gracias. De acuerdo con lo que he investigado, los pensadores ilustrados defendieron la razón, la libertad y la igualdad. Estas ideas se difundieron a través de libros y panfletos, influyendo directamente en el desarrollo de la Revolución Francesa. Escuchemos ahora lo que opina la ciudadanía sobre estos cambios.
Aquí fue cuando la raza dijo, ya estuvo bueno, viejo. La gente se dio cuenta de que no nació nomás para obedecer al rey y pagar impuestos. Empezaron a exigir derechos, leyes justas y todos fueran iguales ante la ley. Una vez que eso se entiende, ya no hay marcha atrás. Arre con el pueblo, viejón. Mire, joven, estas ideas de los ilustrados fueron como echarle gasolina al fuego, ¿sí me entiende? Cuando la gente comprendió que el poder debía venir de lo que viene siendo el pueblo, pues se prendió la mecha. Primero fueron palabras, luego protestas y ya después, joven, eso terminó convirtiéndose en una revolución. Y cuando la gente se organiza para defender sus derechos, créeme que el impacto se nota. Reportando para ustedes, Rebeca Méndez, volvemos contigo al estudio. Muchas gracias por sus queridas aportaciones, estimados espectadores. Las ideas ilustradas no se quedaron solo en los libros, se llevaron para las calles y provocaron revoluciones muy importantes, entre ellas, claro, la Revolución Francesa. La ilustración también devino directamente en efectos inmediatos en lo que viene siendo el contexto de América Latina, por ejemplo aquí en México, con la llegada del liberalismo a partir de las ideas ilustradas en procesos como la independencia. ¿Qué pensadores podemos pensar al respecto? Adelantémonos un poco. Por ejemplo, José María Morelos y Pavón o Miguel Hidalgo. Ahora bien, para entender la importancia de este proceso, escuchemos lo que nos tiene que decir el doctor Albert Marx al respecto. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. La Ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII que promovió el uso de la razón como base del conocimiento y de la organización social. Los pensadores ilustrados criticaron las ideas medievales que justificaban el poder absoluto de los reyes y el dominio de la Iglesia sobre la vida política y social. Autores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, entre otros, defendieron principios fundamentales como la libertad, la igualdad ante la ley y la división de poderes. Estas ideas se difundieron gracias a la difusión del conocimiento a través del proyecto conocido como la Enciclopedia. Estas ideas influyeron directamente en la Revolución Francesa, iniciada en 1789. Francia vivía una profunda desigualdad social, ya que el clero y la nobleza gozaban de privilegios, mientras que el tercer estado, es decir, el pueblo, pagaba impuestos y carecía de derechos políticos. Como resultado de la Revolución Francesa, se abolió la monarquía absoluta y se establecieron principios clave de la modernidad, como la soberanía popular, dicha por Rousseau, los derechos del hombre y del ciudadano, y la idea de que el poder debe estar limitado por leyes, es decir, liberalismo, lo cual dio paso al inicio de las democracias en todo el globo. Muy interesante, doctor. Como vemos, la Ilustración transformó la manera de entender el poder y abrió el camino a los derechos humanos y también a la posterior asentación de la democracia moderna. Aquí es importante quedar en claro que este tipo de democracia que se instauró posterior a la Ilustración no era la democracia tradicional que se vivió en la antigüedad, como la que vivieron los antiguos griegos. Fue una democracia sentada en bases constitucionales, en la defensa de los derechos humanos y también en la participación política del pueblo. Asimismo, estimados educaleones, antes de continuar, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes para saber qué saben tanto sobre el tema. El siglo XVIII fue conocido como el siglo de la Ilustración, pero también se le conoce con otra designación. Me gustaría que ustedes nos comentaran de qué otra forma se le conoce a la Ilustración. ¿Se le conoce como el siglo de? Coméntenos directamente a través del chat. Los estaremos leyendo. Ahora bien, pasemos con la tercera nota del día. La Edad Contemporánea. Una etapa que combina grandes avances tecnológicos con algunos de los conflictos más devastadores de la historia. Aquí surge otra pregunta de suma importancia.
¿Por qué el progreso no siempre garantiza paz y bienestar? Para conocer más sobre este periodo, vamos con nuestro reportero de sociedad. Adelante, querido reportero. Muchas gracias. De acuerdo a nuestro reporte de la Edad Media contemporánea, es una época marcada por el desarrollo científico y tecnológico. No obstante, también es una etapa marcada por sucesos históricos que marcaron a la humanidad, tales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como por la Guerra Fría, que enfrentó ideologías como el capitalismo y el socialismo. Escuchemos nuevamente a la ciudadanía que también reflexiona sobre estos hechos. Mira, viejón, tanto avance, tanta máquina y tanta fábrica está bueno, pero también muchas broncas. Las guerras dejaron millones de muertos y familias destruidas. Siempre los de abajo son los que pagan las decisiones de los de arriba. Fueron puras desgracias, plebe. Mire, joven, todo este tema de las ideologías, hablando claro, terminó partiendo el mundo en dos. Por un lado, el capitalismo y por el otro, el socialismo y el comunismo. Y mientras los de arriba andan discutiendo quién manda y se ponen bien intensos, pues la ciudadanía es la que acaba pagando las consecuencias. Y eso, joven, la verdad, no está nada bien. Reportó para ustedes Benito Martínez Valdés. Muchas gracias, querida ciudadanía. Sus reflexiones son muy enriquecedoras para discutir acerca de las ideas en torno al progreso y al desarrollo. Como podemos ver, hay vertientes muy significativas que por un lado pueden apostar por decir que el progreso y el desarrollo son fundamentales para que la humanidad avance, pero por el otro también hay otra vertiente que establece que el progreso y el desarrollo no siempre supone avance para la humanidad, sino cierto retroceso. Para cerrar esta nota y comprender mejor las consecuencias de estos conflictos, escuchemos a una de nuestras queridas expertas sobre el tema, la doctora Anna Smith. Adelante, querida experta. La edad contemporánea se caracteriza por importantes avances científicos e industriales, pero también por grandes conflictos. La revolución industrial impulsó el desarrollo del capitalismo y el crecimiento urbano, aunque generó desigualdad social y tensiones entre países. A finales del siglo XIX, el imperialismo provocó rivalidades entre las potencias, lo que desembocó en la Primera Guerra Mundial. Un conflicto que dejó millones de muertos y mostró el impacto destructivo de la tecnología moderna. Estas tensiones continuaron y se dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia, que trajo consigo genocidios y el uso de armas de gran poder destructivo. Después de 1945, el mundo quedó dividido por la Guerra Fría, enfrentando dos ideologías, capitalismo y socialismo. Sin un enfrentamiento directo, pero con constantes tensiones internacionales entre dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS. Como respuesta a estos conflictos, surgieron organismos como la ONU, con el objetivo de promover la paz y defender los derechos humanos. En conclusión, la edad contemporánea demuestra que el progreso no siempre garantiza bienestar y que el estudio de este periodo es clave para comprender el mundo actual. Volvemos al estudio. Muy interesantes aportaciones. Muchas gracias, estimada doctora. Su análisis es fundamental, pues nos recuerda que la historia contemporánea sigue influyendo directamente en nuestro presente. Asimismo, siempre hay que ser críticos a la hora de valorar si el progreso y el desarrollo que propugnaron la modernidad a partir de la Ilustración y la Revolución Francesa realmente nos están encaminando a un avance como sociedad o si, en su defecto, está ocasionando todo lo contrario. Pongamos un ejemplo muy simple para que esta reflexión siga enriqueciendo nuestro conocimiento. El caso de la creación de la bomba atómica.
Cuando se descubrió todo lo relativo al estudio de la física cuántica, se descubrió cómo se puede separar el núcleo de un átomo de hidrógeno. Ello que implicó que obtuviéramos una nueva forma de comprender cómo es que las partículas subatómicas generan energía. No obstante, esto, lejos de representar un avance en la ciencia, se utilizó como una herramienta para crear armas de destrucción masiva, que como sabemos utilizaron en la Segunda Guerra en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki para emplear el primer uso oficial de la bomba atómica contra otro país. Esto nos invita a reflexionar si realmente, en este caso, el progreso y el desarrollo sirvió para el avance científico y tecnológico o si más bien sirvió para fines catastróficos. En ese sentido, los invitamos a reflexionar y a participar, porque la historia también se construye desde el análisis crítico. Ahora bien, estimados educaleones, con esta reflexión cerramos nuestro fortalecimiento académico del día de hoy. Hoy comprobamos que la historia no es un conjunto de hechos aislados, sino un proceso continuo de transformaciones. Desde la historia universal moderna y contemporánea, aprendimos que 1. Las ideas pueden cambiar mentalidades y sistemas políticos. 2. Los conflictos redefinen el orden mundial. Tal ejemplo lo estamos viviendo en la actualidad. Y número 3. Conocer el pasado nos permite comprender mejor el presente y actuar con mayor conciencia. No olviden reforzar estos contenidos en su guía de ciencias sociales, de la página 24 a la página 46 de su guía, a la cual, repito, podrán acceder directamente desde su plataforma virtual. Antes de irnos, anunciaremos la palabra clave del día de hoy. Recuerden, la palabra clave no se escribe a través del chat. Se debe poner en mayúsculas y sin acentos solamente en su plataforma virtual en su Hoy Aprendí, con el objetivo de que registren asistencia. Aquellos que pongan la palabra clave a través del chat en la transmisión de hoy, se les estará anulando su asistencia. Tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo? Repito, la palabra clave no se pone en el chat. Y la palabra clave es conflicto. Repito, la palabra clave es conflicto. Una vez más, la palabra clave es conflicto. Con esto yo me despido, estimados educaleones. Esto fue Rugido del Saber, porque estudiar historia no es mirar para atrás, es entender quiénes somos el día de hoy. Hasta la próxima.